Especial de prensa en Iquique TV Noticias. Vamos a conversar con el abogado Javier Leiva, máster en Derecho Público de la Universidad Diego Portales y director del Observatorio Constitucional de la Universidad Arturo Prat, sobre cómo va el proceso constituyente y cómo se vienen estos 3 meses antes de la entrega del borrador y del plebiscito. Un poco a grandes rasgos, ¿qué es lo que se ha aprendido o lo que se ha rescatado de estos primeros 9 meses que ya funcionando la convención, que sabemos que tiene un plazo de 1 año, le quedan 3 meses para entregar el borrador? ¿Qué es lo que se ha aprendido? Bueno, lo que hemos visto acá es finalmente una visión de una representación de lo que tenemos en la política tradicional chilena, desde escándalos como el de el renunciado constituyente Bade, a iniciativas que han sido bastante eh, diversas de lo que podemos entender como nuestra tradición constitucional chilena, como la que hizo María Rivera hace unos meses, donde buscaba disolver prácticamente todo el Estado y concentrarlo en una especie de soviet, como de la lógica de la Guerra Fría. Entonces, hemos visto, desde el punto de vista del comportamiento de los actores que están involucrados en la Convención Constitucional, una réplica de lógicas que habíamos visto en el Congreso. Y eso también ha traído para la ciudadanía alguna clase de desencanto de esta parte de las cosas que hemos visto de la Convención Constitucional. Ahora, por otro lado, lo que no hemos visto y que no causa demasiada noticia es que gran parte del articulado de los derechos fundamentales que tenemos hoy en la Constitución que nos rige están siendo replicados o expandidos en esta nueva proyecto de borrador de una nueva constitución, y por lo tanto, entonces lo que hemos visto también ha sido una maximización de algunos derechos. Yo ponía un ejemplo hace unos segundos atrás respecto a la inclusión de derechos de animales, a derechos de la naturaleza, o ampliación de diversos ámbitos de protección de grupos que podríamos llamar en general desaventajados. Entonces, en ese punto, en esa perspectiva, claro, estamos viendo un constitucionalismo diverso, pero eso puede causar algún reflejo en las personas que no estarían acostumbradas a esto bajo alguna lógica más tradicional de entender lo que son los derechos. ¿Cómo debería informarse la gente entonces, tanto para la apruebo como para el rechazo, para formarse una buena opinión de aquí al plebiscito que está preliminarmente fijado para el 4 de septiembre, porque es con voto obligatorio? O sea, vamos, Sí. después de casi 10 años retornamos al voto obligatorio solo por esta votación, pero ¿cómo debiera entonces informarse la gente con toda esta información? ¿Debiera leer el borrador? Quizás mucha gente no va a tener esa posibilidad ni el tiempo de hacerlo. Bueno, es una gran pregunta, y yo solamente podría apelar en este espacio de dispersión de la información acerca de la Convención Constitucional, que tratasen de leer por lo menos a 2 fuentes que sean lo más antagónicas posible. ¿Por qué? Porque está demostrado a través de algunos estudios recientes que más de la mitad de las personas que se ha informado acerca de la convención lo ha hecho a través de noticias falsas. Gente que esconde opiniones en apariencias de están informando a las personas, y bueno, ustedes mejor que yo lo saben que el trabajo de los medios debiese ser informar y no estar en ese sentido realizando alguna clase de apreciación camuflada de alguna o con alguna opinión que estuviese encubierta. Por lo tanto, yo llamaría a la gente a que pudiesen ver la mayor cantidad de medios diversos posibles. Uh-huh. Y ese sería mi consejo, para que así estas personas pudiesen formarse alguna idea y que pudiesen escuchar voces de personas que fuesen expertas. ¿En qué sentido? Hoy se ha visto muchas personas que se hacen llamar abogadas y abogados constitucionalistas, pero que de esto no han trabajado mucho a lo largo del tiempo, sino que se les ha llamado por alguna razón puntual para opinar respecto a algún tema en particular. O sea, si yo voy a buscar alguna opinión de algún gremio del poder, por ejemplo, económico, claramente su visión va a ser con algún interés comprometido versus alguien que se dedique a estudiar esto de manera más constante. Uno ya podría aventurar cuáles van a ser un poco los caballitos de batalla que se van a enfrentar quizás en la franja o en otras instancias comunicativas
por ejemplo, la eliminación del Senado, que se reemplaza por una Cámara Territorial, bueno, en caso de que esto se apruebe, ¿no? También el tema del Estado regional, pero sobre todo hay una crítica que se hace, sobre todo de la derecha, que tiene que ver con, entre comillas, una constitución muy indigenista. Y se lo pregunto porque, por un lado, hay personas que defienden esta presencia importante de los pueblos indígenas, que de hecho tienen escaños reservados, por una deuda histórica del Estado de Chile con ellos, pero por otro lado, la derecha critica que en el fondo Chile no es un país plurinacional como por ejemplo Bolivia, porque el porcentaje de población indígena es mucho menor. ¿Cuál sería la postura y la visión que tienen ustedes como observatorio? Es necesario avanzar en estándares de reconocimiento de pueblos indígenas por compromisos que ya Chile tiene. Lo que ha ocurrido, a propósito de un sector importante que, de nuevo insisto, que no ha sido ganador de esta opción del apruebo por el plebiscito constitucional y que seguramente va a hacer campaña con respecto a esto, tiene que ver con un temor o con un comportamiento insular respecto a diversos tipos de indicaciones que ya el Estado conocía. El Estado ya se encontraba comprometido con relación a este tipo de cuestiones y cuando no lo ha hecho le ha costado de una manera importante condenas a nivel internacional. Pensemos, por ejemplo, en la legislación que ha existido hasta hace muy poco tiempo en materia antiterrorista y que le ha costado a Chile condenas internacionales recientes a propósito del uso de testigos protegidos para enjuiciar actos terroristas. Si uno mira esto detrás en una lectura más desde el pueblo indígena, uno puede decir que, claro, acá estaríamos ocupando herramientas punitivas del Estado para entonces buscar esta responsabilidad y qué estaría detrás y cuál sería el problema importante, que serían estratos culturales que no estarían conversando entre sí. El mundo más llamado de los Wincas, que seríamos nosotros, versus el mundo más indígena, no estarían conversando entre sí. Y ese sería un problema. Y lo que buscan hacer estos estándares internacionales que se buscan recoger dentro de esta normatividad constitucional nueva, entre comillas, sería un poco dar este reconocimiento a este tipo de culturas que no hayamos tenido en siglos y que antes de la conformación del Estado chileno ya existían. Pensemos que durante la gobernación española, durante el Imperio Español, sí había un reconocimiento a las costumbres y tradiciones indígenas. Entonces, lo que está haciendo el Estado es ponerse un poco al día en ese sentido. Sí, tomo el ejemplo porque también hay una crítica ahí, no solo al indigenismo, sino que a la mapuchización dentro del indigenismo de la discusión, porque claro, quizás el ejemplo más cercano que tiene Chile es el tema de lo que pasa en la Araucanía, pero claro, aquí en la región obviamente tenemos representantes aymara, representantes quechua, donde la realidad es totalmente diferente, entonces quizás la discusión se ha centrado mucho en lo que pasa en el sur y no sabemos tampoco cómo se podría aterrizar esa discusión aquí. Probablemente, bueno, se ha hablado de autonomías, probablemente podría entrar eso en discusión con el uso del agua, con el tema minero también, por ejemplo, la actividad económica, quizá en el norte podría chocar ese tema también. Sí, efectivamente. Yo creo que eso va a generar alguna clase de discusión en la escena pública, pero creo que esa discusión es algo que necesitábamos hace mucho tiempo y que estaba ahí latente por mucho tiempo esperando y prácticamente gritando que se conversara respecto a este tema. Y las oportunidades que se nos dan en estos procesos constituyentes son claras para poder generar un marco de entendimiento común. Y claramente ahí vamos a buscar la deliberación, tal vez terminemos en una negociación eventualmente ahí, porque quizás hayan intereses que sean contrapuestos y que alguien vaya en ese sentido a perder algo. Pero lo que vamos a ver desde el punto de vista positivo es que se va a ganar mucho más. O sea, si usted lo mira desde el día de la conformación del proceso constituyente hasta el día de hoy, es un factor innegable el hecho de que hemos tenido más paz social en nuestro país. Y en lo académico, usted mencionaba al principio que hay algunas cosas que se van a poder enseñar a futuro en la academia, ya, desde ya incluso, más allá del éxito o el fracaso de este proceso, que lo vamos a ver en septiembre. ¿Qué es lo que se va a enseñar más allá de lo histórico? Porque sabemos también que la instancia de la Convención es una instancia histórica si se compara con otros procesos como Claro. el de la Constitución del 25, del 80.
Más allá de eso, ¿qué se puede ya enseñar en la academia, en la universidad? Bueno, es una pregunta que nos hemos hecho los académicos en Derecho Constitucional desde que partió el proceso, y la verdad es que hemos intentado hacer una simbiosis entre los antecedentes históricos de procesos constituyentes previos, junto con un marco del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque, claro, no, sabemos que desde 1822 en adelante tenemos un bicameralismo y no hemos cambiado esa estructura. O sea, tenemos dos cámaras que se encargan de representar la llamada voluntad general e intervenir en el proceso de las leyes, y eso hasta ahora, con algunos bemoles, se está manteniendo. Eso lo sabemos, una forma de distribuir el poder. Pero a su vez, para poder entender esto tanto desde la base cultural como el marco que ya existe, sabemos que, por ejemplo, la convención no puede ir a suprimir alguna clase de derechos que el Estado completo se haya comprometido a seguir. Por ejemplo, lo que tiene que ver con pueblos indígenas, lo que tiene que ver con protección a formas de discriminación contra las mujeres, lo que tiene que ver con protección a ámbitos del trabajo, lo que tiene que ver con prohibiciones de torturas, de la pena de muerte. Entonces, esas cosas, sí o sí, son parte de lo que está dentro de este acervo constitucional, que puede estar más o menos expresado en una carta fundamental, pero siempre vamos a tener detrás el respaldo de este conjunto de garantías que ya nuestro Estado se ha comprometido a cumplir y que no puede retractarse de su observancia. Y finalmente, quedan 3 meses, lo decíamos al comienzo, más allá de las encuestas, más allá de este movimiento de los amarillos por Chile también que salió hace poco, han salido voces que han manifestado su preocupación, y no son cualquier tipo de voz, son expresidentes, el expresidente Lagos, la fundación de la expresidenta Bachelet, incluso el mismo presidente Boric, cuando se le consultó por la baja en la encuesta, también manifestó su preocupación. La pregunta es, ¿debiera la convención seguir actuando de la misma forma estos 3 meses que le quedan? Que a poco tiempo, quizás no va a cambiar en comparación a los 9 meses anteriores, pero ¿debiera tomar de alguna forma poner en consideración estas voces, o debiera seguir actuando como ha sido desde el principio, como un poder constituyente, como ellos mismos se auto eh, refirieron? Yo creo que ellos indirectamente lo están haciendo, pero han pasado en una etapa bastante rápida de una madurez política que no se vio al comienzo. Y creo que eso sí o sí es algo que se va a reflejar en cualquier clase de informe nuestro o de otro organismo en cuanto al análisis del comportamiento de los actores involucrados. ¿Por qué lo digo? Porque estamos viendo personas que jamás habían tenido algún espacio de incidencia y que han llegado a la convención. Si a eso le sumamos el hecho de que gran parte de estas personas jamás habrían tenido alguna clase de educación cívica, producto del espacio curricular o el contexto histórico en el cual se formaron, entonces, claro que es difícil pedirles a estas personas alguna clase de autoconciencia respecto al proceso en el cual se encontraban, y por eso vimos comportamientos muy similares a los que ocurren en el mismo Congreso Nacional. Pero considero que de cara a este último tiempo, la misma mesa de la Convención Constitucional ha reconocido que podría haber actuado en otras ocasiones en retrospectiva de alguna manera diferente. Y creo que han estado tomando de a poco esa clase de, a ver, observaciones, yo le llamaría, en un lenguaje mucho más neutro, porque no considero que sean ni injerencias ni limitaciones, porque ellos siguen teniendo esa autonomía importante de poder decidir aquellas cosas que les parezcan mejores. Y la experiencia en el Pleno nos ha mostrado de que no han sido cuestiones tan aberrantes. O sea, todavía tenemos asegurado un derecho a la propiedad, todavía tenemos asegurados diversos tipos de derechos que existen en la Constitución de hoy. Ya pues, Javier, muchas gracias por su tiempo y disposición de conversar con nosotros. No, un placer, que estén muy bien. Conversábamos en Iquique TV Noticias con el abogado Javier Leiva, él es el director del Observatorio Constitucional de la Universidad Arturo Prat, que nos comentaba un poco acerca de las preocupaciones y los anhelos que genera todo este proceso constituyente, que llegará a su fin en solo 3 meses, para luego pasar a un plebiscito que está fijado preliminarmente para el 4 de septiembre entre el apruebo y el rechazo.